intestinal. Entonces, es por eso que lo desarrollamos en este acápite. Ahora, cuando nosotros hablamos de tumores carcinoide, el término carcino significa cáncer, ¿no? Carcinoma significa que es un cáncer en un tejido. Adenocarcinoma significa que es un cáncer en un tejido adenomatoso, un tejido mucoso. Un un carcinoma escamoso significa que es de tejido epitelial. Pero tú dices tumor carcinoide, significa de que viene la palabra carcinoide, que tiene la apariencia o es similar a un carcinoma, pero propiamente no es un carcinoma, ¿no? Y es que este tumor va a tener ese sufijo oide que le va a dar eh, un significado de parecido a un carcinoma, pero propiamente no es un carcinoma. Y es que el comportamiento puede ser de un tumor benigno, claro, con algún tipo de sintomatología, o de ser un tumor maligno superagresivo. Vamos a comenzar con esta historia clínica. ¿Quién puede leer el casito, por favor? Ay, ¿quién puede leer el casito? Yo puedo otra. Dice, paciente de sexo masculino de 29 años. Uy, Perdón, ahí ya está. está. De sexo masculino de 29 años de edad, sin antecedentes patológicos personales, ingresa por cuadro de 24 horas de evolución de deposiciones líquidas, de coloración negruzca con una frecuencia de 8 veces previas a la consulta, acompañado de sudoración fría y palpitaciones. Niega náuseas, vómitos y fiebre. Durante la evaluación, tiene una presión arterial de 90/60, frecuencia cardíaca de 100 por minuto, frecuencia respiratoria de 18 por minuto, temperatura de 37,2. El abdomen se encuentra plano, sensible en forma difusa, sin signos de irritación peritoneal y con ruidos intestinales aumentados en cantidad y tono. Muy bien. Continúa. Dice datos de laboratorio, hemoglobina 8,5, células por microlitro, hematocrito 28%, este es el conteo de glóbulos rojos, creo, de 6.000, sodio está en 123, los métodos auxiliares de diagnóstico dice que la ecografía abdominal superior e inferior están normales, la endoscopia digestiva alta normal, colonoscopia normal, ileoscopía se observa lesión tumoral de aproximadamente 10 por 10 centímetros a 5 centímetros de la válvula ileocecal, ulcerada y con patrón mucoso irregular, con distorsión de la misma y la neovascularización. Ok. Bueno, se trata de un paciente bastante joven, ¿no? Que tiene un episodio agudo, o sea, no menciona que tenga algún antecedente importante, pero con 24 horas o 24 horas antes del ingreso empieza con unas deposiciones, inclusive de coloración negruzca, que puede ser signos de sangrado o estar en relación a un sangrado digestivo, pero acompañado de una descompensación inclusive hemodinámica con una presión arterial límite, taquicárdico, subfebril, ¿ok? Y con una sintomatología digestiva bastante prolija, ¿no? Se ve en el hemograma si una hemoglobina muy baja para un chico de 29 años, un sodio súper bajo, eso significa que esas deposiciones han sido abundantes y lo han llevado a una hiponatremia. Y miren, en el estudio se evidencia una tumoración de 10 por 10 centímetros. ¿Cómo es que esta tumoración ha pasado desapercibida tanto tiempo y no ha causado ningún tipo de síntoma? ¿No? Eso nos llama mucho la atención. ¿Qué había pasado? Que esta tumoración se vio ulcerado y probablemente haya estado sangrando y es lo que ha anemizado a este muchacho, ¿no? Finalmente, este tumor es resecado, hacen una resección del tumor mediante una hemicolectomía derecha con un ileocolon anastomosis y en la imagen histopatológica se evidencia un patrón de crecimiento en nidos, ¿no? Células de crecimiento en nidos, células que no han roto de toda la arquitectura de esa área, pero sí se incrementa, o mejor dicho, sí se evidencia un incremento en la proliferación de estas, ¿no? Hay un incremento de las células, parecen todas arrumadas. Entonces,
Los tumores carcinoides son neoplasias de bajo crecimiento que provienen de células neuroendocrinas, y esa es la característica, células neuroendocrinas de Kulchinsky. Pero como su nombre lo dice, al no ser propiamente un carcinoma, pues su crecimiento va a ser lento y eso va a configurar en la mayoría de los casos, no en el 100%, pero sí en la mayoría de los casos como un tumor de células neuroendocrinas o un tumor de bajo grado. El 75% de estos se presentan a nivel gastrointestinal. Es por eso que lo estamos viendo en el acápite de gastro, ¿no? El 75% significa de que otro 25% se va a ubicar en el pulmón, en el bronquio y raramente en el hígado. Inclusive podemos tener tumores neuroendocrinos en el páncreas o en el gónadas, pero las tres cuartas partes de esto se van a ubicar a nivel del tubo digestivo. Y de todo el tubo digestivo, la principal ubicación, ¿cuál va a ser? El intestino delgado, hasta en un 45%. El otro 20% se va a ubicar a nivel del recto. ¿Ok? Entonces, y de este casi 45% de los tumores gastrointestinales que se ubiquen a nivel del intestino, el 50% de estos van a tener una ubicación en el hilo. Entonces, el hilo va a ser la zona que probablemente se va a ubicar la mayoría de los tumores carcinoides. Por tanto, si es que por ahí algún paciente se hace una endoscopía, colonoscopía, generalmente el hilo no es una zona que se suele evaluar por ambos métodos, ¿no? Entonces pueden pasar desapercibidos si es que este tumor carcinoide pues no da ningún síntoma. Entonces sigue su crecimiento hasta que algo puede descompensar ese tumor carcinoide, una ruptura, una úlcera o la ingesta de ciertos aditivos, medicamentos, fármacos que puedan hacer que este tumor tenga otra configuración y finalmente dé algún tipo de sintomatología. Generalmente son más comunes hacia la séptima década de la vida. ¿No? Generalmente la población afectada va a ser el adulto mayor. Este chico de 29 años llama la atención, ¿no? Que fue un paciente joven, y es porque lo podemos ver en cualquier momento de la vida, pero hay que tener en cuenta que la población más afectada son los adultos mayores. Se va a presentar más en varones y la mayor parte de estos tumores carcinoides tienen un curso indolente. ¿Qué significa indolente? A ser de bajo grado, pueden crecer muy lento, son muy larvados, algunos son asintomáticos y por ello la sobrevida global en estos pacientes, así sea un carcinoide avanzado, fluctúa entre el 52 y 77%. Caramba, si yo tengo un carcinoide versus un carcinoma intestinal a sobrevida a 5 años, si es que es un estadio clínico 3 es solamente del 40%, y si está en estadio clínico 4 pues llega hacia un 15%. Entonces, acá estamos viendo de que un carcinoide, más del 50% va a estar vivo a más de 5 años. Pero este tumor carcinoide va a venir asociado en la mayoría de las veces, no todos los tumores carcinoides dan un síndrome carcinoide. ¿Y qué es el síndrome carcinoide? Son los síntomas y signos generados por la presencia de los tumores carcinoides, principalmente en el bronquio o en el hígado, ¿ya? Los síntomas del síndrome carcinoide incluyen diarrea, flushing cutáneo y sibilancias, ¿ok? Diarrea, flushing cutáneo y sibilancias. Pueden ser precipitados por alcohol, estrés, actividades físicas exigentes que se desencadenan debido a la liberación de factores derivados del tumor, incluyendo la serotonina, la dopamina, las taquiquininas, histamina y prostaglandinas. Todos estos que se van a metabolizar a nivel hepático. Doctora, pero, a ver, para entendernos, ¿de qué se produce un tumor carcinoide? De las células de Kulchinsky, que son células neuroendocrinas. ¿Para qué sirven las células neuroendocrinas en nuestro organismo? Para producir ciertas sustancias. Nosotros tenemos células de Kulchinsky en el bronquio, tenemos células de Kulchinsky en el intestino que nos ayudan a segregar ciertos compuestos como serotonina, que nos va a ayudar a la peristalsis.
cómo se mueve nuestro estómago, cómo se mueve nuestros intestinos, gracias a estas sustancias, ¿no? Entonces, como devienen de este tipo de células, estos tumores pueden producir o van a tener alguna alteración en el metabolismo de estos compuestos, ¿ok? Hasta el 80% de los tumores carcinoides a nivel intestinal van a desarrollar un síndrome carcinoide. O sea, de cada 10 tumores carcinoides, 8 van a desarrollar un síndrome carcinoide. O sea, no todos van a desarrollar síndrome carcinoide, es decir, no van a tener diarrea necesariamente, ¿no? Pero la gran mayoría sí va a tener en algún grado un síndrome carcinoide. Y puede ser de queja, el paciente puede estar sintomático en el momento del diagnóstico hasta en el 20% de los casos. ¿Cuáles son las características clínicas del síndrome carcinoide? Vamos a englobarlos en trastornos vasomotores como un enrojecimiento cutáneo o en algunos casos cianosis, en la mayoría de los pacientes, la hipermotilidad intestinal, la diarrea, los retortijones, las náuseas, los vómitos, ¿no? Eso que estimula la peristalsis. Y es porque en estos compuestos que son producidos por estas células de Kuczynski, células neuroendocrinas, pues generan esta sintomatología. También la hepatomegalia, un hígado nodular, producto de las metástasis del síndrome carcinoide, también pueden ser evaluados. Yo me acuerdo que en mi residencia tuve un paciente con una metástasis de un tumor neuroendocrino, cosa súper extraña, y buscábamos el neuroendocrino intestinal y no lo encontrábamos, pero encontrábamos la metástasis a nivel del hígado y una fibrosis sistémica que es menos frecuente en sintomatología con afectación cardíaca, puede haber engrosamiento, estenosis de la válvula pulmonar y tricospidia, fibrosis endocárdica, fibrosis retroperitoneal y pélvica. Entonces, se dan cuenta de que estas sustancias que se van a liberar producto del tumor puede afectar diferentes órganos, principalmente donde tenemos el primario. Si yo tengo un carcinoide gastrointestinal, lo más frecuente, el 80% va a tener síntomas de síndrome carcinoide. ¿Qué va a tener? Diarrea. ¿Qué va a tener? Mucho movimiento peristáltico, ¿no? Doctora, pero ahí nada más se va a centrar, no necesariamente, también puede tener paralelamente otros síntomas respiratorios y que por ahí tenemos un incremento de estos metabolitos producidos por este tumor. E inclusive podemos tener afectación cardíaca. Necesariamente yo no voy a tener un carcinoide cardíaco, lo puedo tener, no sé, en el bronquio, pero por las sustancias que produce puede afectar el corazón, ¿no? Entonces tendremos que nosotros, en el momento de tener un paciente con síndrome carcinoide, o mejor dicho, con un tumor carcinoide asociado a un síndrome carcinoide, ojo, checar los otros órganos cómo están. Entonces, esto me pareció muy importante porque el síndrome carcinoide puede llevar a complicaciones específicas, a una crisis carcinoide cuya etiología va a estar supeditada a algún estresor que se va a liberar a la sangre. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo tener un tumor carcinoide bronquial y se va a liberar histamina. Entonces, podemos tener una crisis de broncoespasmo severo producto de este tumor carcinoide bronquial, ¿no? Y más si el paciente, por ejemplo, come algo que es alérgico, libera histamina, más el tumor que también libera histamina, entonces puede ser un cuadro muy agudo, ¿no? Que va a tener diferentes síntomas una crisis carcinoide, pero la crisis carcinoide generalmente se va a asociar a síntomas de descompensación hemodinámica, ya puede ser una hipertensión maligna, una hipotensión severa, un shock inclusive, ¿no? Entonces, el tratamiento ya lo vamos a hablar más adelante. No es motivo, este cuadro es específicamente para hablar cuáles van a ser las complicaciones de un tumor carcinoide, de un síndrome carcinoide, de la crisis carcinoide, que puede llevar a una descompensación hemodinámica. Otra es la deficiencia de la niacina. ¿Por qué? Em, Esta niacina, pues, va a disminuirse porque nosotros necesitamos el triptófano, ¿no? Dentro del componente de la niacina tenemos al triptófano, que es un aminoácido. Carambas, en los pacientes que tienen tumor carcinoide van a tener una alteración en el metabolismo del triptófano y pueden llevar una deficiencia de niacina. Y esto puede traer como consecuencia sensibilidad, una dermatitis, una sensibilidad al sol, diarrea e inclusive demencia, ¿no? El diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Con la medición de los niveles de vitamina B3.
en plasma. También nos puede llevar a una malnutrición, incluyendo deficiencia de vitaminas como el ADEC o vitamina 12, ¿ya? Lo que va a llevar una pérdida de peso, debilidad. ¿Cómo puedo yo determinar que el paciente tenga malnutrición? Clínicamente, obviamente, o mediante la medición de niveles plasmáticos de estas vitaminas, ¿no? Baja de albúmina, baja de lípidos, voy a decir que este paciente está en desnutrición. Entonces, ¿por qué se produce el síndrome carcinoide? Por una alteración en el metabolismo del triptófano, ¿no? Especialmente en los pacientes que tienen un carcinoide intestinal. Una persona saludable, es decir, probablemente ustedes, solo el 1% del triptófano se va a convertir en serotonina. O sea, yo consumo, es más, yo tomo, no sé, leche, estoy tomando triptófano. Tomo alguna bebida energética, también voy a tener triptófano. La mayoría de los alimentos tienen triptófano. Solamente el 1% de todo ese triptófano ingerido lo voy a convertir en serotonina. En los pacientes con el tumor carcinoide, la mayor cantidad de triptófano va a ser metabolizada a serotonina. Entonces, eso significa de que voy a tener un incremento de la serotonina y todos los efectos de la serotonina. Entonces, ¿qué va a producir el carcinoide? Un metabolismo alterado de la serotonina, porque la mayoría del triptófano que vamos a ingerir o que el tumor también puede producir se va a metabolizar a serotonina. Y la serotonina, gracias a Dios, puede ser excretada a nivel de la orina como 5-hidroxindolacético y esto es lo que nosotros podemos medir a nivel urinario. Es decir, un paciente con un tumor carcinoide que tiene síndrome carcinoide, vamos a poder detectar que esta serotonina viene incrementada gracias a su metabolito urinario que es el 5-HIAA. Entonces va a estar incrementado en sangre. ¿Cuáles van a ser los métodos diagnósticos? ¿No? Generalmente, los tumores gastrointestinales se diagnostican incidentalmente o por alguna crisis de síndrome carcinoide o, ¿qué les puedo decir? Algunos pueden pasar asintomáticos, ¿no? Cuando nosotros sospechamos o encontramos un tumor carcinoide, lo que tenemos que hacer es diagnosticar si tiene o no síndrome carcinoide. ¿Cómo lo diagnostico? Midiendo la excreción urinaria del 5-hidroxindolacético, ¿no? Que va a tener una sensibilidad y especificidad hasta del 90%. Entonces, ese es el gol estándar. Doctor, ¿es el único metabolito? Usted me ha dicho que también puede segregarse otros metabolitos. Sí, podemos medir, pero son menos comúnmente usados la cromogranina A, la concentración en orina, ¿ok? Y la medida, obviamente, de la excreción de la serotonina en su expresión de 5-hidroxiindolacético. ¿Qué otros métodos diagnósticos tenemos? La tomografía normal, computarizada, generalmente va a tener poca sensibilidad para el diagnóstico de este tipo de tumores. Su sensibilidad baja a 50%. En tumores convencionales, carcinomas, su sensibilidad fluctúa entre el 80-85%. El Octreotide Scan es un método en el cual es como una tomografía donde vamos a colocar este compuesto de octreotide y va a servir para determinar dónde más hay depósitos de estas células que son ávidas o que van a tener o van a captar el octreotide, ¿no? También tenemos la tomografía por emisión de positrones, el PET, que va a incrementar la sensibilidad para la detección de, eh, de el metabolismo incrementado patológico por estas células tumorales a nivel abdominal. Entonces, el OctroScan es bastante sensible, inclusive en pacientes asintomáticos, para los tumores gastrointestinales, los tumores neuroendocrinos gastrointestinales, en un rango de 80-90%. Si ustedes le toman una CT normal convencional, solamente el 50%, pero si nosotros realizamos un octreotide scan o un octroscan, la sensibilidad de esta va a incrementar porque este octreotide es por así decirlo, un contraste que va a ayudar o se va a depositar justamente en los lugares donde el paciente tenga la tumoración. Respecto a la histopatología, como ya saben,
devienen de las células de Kuczynski, que también, pues, sabemos que son las células enterocromafines, ¿ya? Estas células son consideradas como células de la cresta neural, ¿ok? Y que se van a ubicar en las criptas del Iberco. Es por eso que se menciona que a nivel gastrointestinal nosotros tenemos un cerebro, ¿no? Nosotros tenemos células enterocromafines, tenemos células neuroendocrinas a nivel del tracto gastrointestinal. ¿Y dónde se van a depositar o dónde están? En las famosas criptas del Iberco. El tumor puede ser clasificado en 3 grados, ¿no? El grado 1, bajo grado, bajo poder de crecimiento, son los tumores que van a ir a un crecimiento muy lentito. El grado 2, ni lento ni muy rápido. Esas son clasificaciones anatomopatológicas. Esto no es una clase de anatomopatología, pero sí tienen que saber que hay 3 grados, donde el mayor grado es el 3. ¿Grado en qué? ¿Qué significa mayor grado, doctora? Mayor grado de desorganización, de aberrancia. Por lo tanto, tener un neuroendocrino de grado 3 probablemente se acompañe a mayor riesgo de que este tumor avance a otros tejidos en forma más rápida y tenga un crecimiento mucho más rápido. Doctora, pero ¿en cómo dice el patólogo que es un grado 3? En base a la apariencia de la célula. Si la apariencia de la célula es dismórfica, mala en relación núcleo-citoplasma, la cromatina superdensa, esta célula está alterada. También en base al índice mitótico. Mientras más sea el índice mitótico, significa que es más agresivo, que esa célula se va a dividir más, ¿no? Y el índice de proliferación del Ki-67, que es un marcador que nos dice que se mide en porcentajes. Si el porcentaje es más de 20%, 30%, este tumor va a proliferar rápidamente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento de un tumor neuroendocrino? Primero, si ese tumor neuroendocrino está causando síntomas, controlar los síntomas, ¿no? Control de los síntomas va a ser lo primero. Si ese tumor está causando, aparte de síntomas devenidos del síndrome carcinoide, también síntomas locales, obviamente tenemos que hacer algo por eliminarlo, ¿no? Entonces, la cirugía es una posibilidad, la cirugía de la enfermedad locorregional, la cirugía de la enfermedad metastásica. Donde tengamos tumor, pues tendríamos que irlo a sacar. La cirugía de la enfermedad metastásica obviamente va a estar restringida a ciertos tipos de tumores, muy restringidos a que puedan ser resecables en su totalidad. Generalmente van a cirugía los tumores neuroendocrinos de bajo grado, grado intermedio, que causen síndrome carcinoide. Pero los tumores de alto grado vamos a preferirle dar quimioterapia sistémica. ¿Por qué? Porque suelen proliferar muy rápido y entre lo que tú lo vas operando sigue proliferando y el paciente, tú le puedes sacar la metástasis hepática, pero caramba, tiene tumor en otros lugares que sigue creciendo. Entonces, si el tumor puede ser resecable, genial. Si el tumor es de muy alto grado, mejor darle tratamiento sistémico. Doctora, ¿qué pasa con los síntomas del síndrome carcinoide? Obviamente tienen que ser tratados, ¿no? Entonces, para pacientes con un carcinoide intestinal metastásico, que sean sintomáticos, con un síndrome carcinoide, ¿no? Y que sean irresecables, se aconseja los análogos de somatostatina, ¿no? Los análogos de somatostatina suelen ser la primera línea, ¿ya? Que se van a utilizar para el control de los síntomas carcinoides, ¿ya? Por un lado, tenemos al octreotide y la natriótide, que son análogos de somatostatina que han demostrado una alta efectividad en el control de los síntomas. Actualmente están recomendados por guías, principalmente síntomas digestivos. Actualmente tenemos una preparación de depósito de octreotide que está disponible en una presentación mensual, en una inyección de aplicación mensual. Es bien tolerado, excepto por ligeros síntomas como náuseas y un poquito de gases. Eh, los análogos de somatostatina como triótide y la natriótide van a inducir o van a hacer una mejoría de los síntomas hasta en el 65-72% de los casos. Y una respuesta bioquímica, es decir, que yo disminuyo los niveles de la excreción de estos metabolitos como el 5-HIA o cromoranina hasta en el 45 y 46% de los pacientes.
Pero acá lo más importante es la mejora de los síntomas, ¿no? Hasta más del 70%. Carambas, el paciente no va bien, no responde, sigue con síntomas, tenemos que utilizar terapias de segunda línea, que de acuerdo a la evidencia, su eficacia verdadera, bajo estudios, revisiones, es muy limitada. Pero en ese escenario, aún hoy por hoy se sigue recomendando los inhibidores de mTORC1 tipo everolimus, que está aprobado para segunda línea en pacientes que tienen síntomas progresivos a pesar del uso de análogos de somatostatina. Igualmente tenemos el interferón, ¿no? El interferón también está aprobado como segunda línea de tratamiento. Bueno, y eso es todo. No sé si tengamos alguna pregunta. Vamos a ir nuevamente al caso clínico. Bueno, a ver, alguien que quiera participar, ¿qué le llama la atención de este casito? A ver, Wilder, Vilches, ¿alguna opinión del caso? Hola, ¿quién es el delegado acá? René Ernesto, que está en espera, que yo no sé por qué se conecta si no va a estar en la clase. Yo no paso las diapositivas, ojo, yo no paso las diapositivas jamás. El que escucha, escucha. Y tampoco no he dado mucha información como para que no puedan retenerlo. O sea, lo que les he dicho son las cosas, las pepas del tema. Tampoco está Kiara. Sí, doctora. Cuéntame, ¿qué opinas del casito? Disculpe, no la... no sé qué sucede. Sí, doctora, disculpe, no la escuché. Es que ¿Qué mi opinas del caso? ah, eh, ¿Mm? A ver, ¿qué opinan del abordaje que se dio? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo con la cirugía que se hizo? Hola, ¿están ahí? Chicos, ¿están o estoy hablando sola? Ya, bueno, damos por terminada la Bueno, clase. Damos por terminada la clase. Nadie está prestando atención, no sé en qué están, la verdad, no sé para qué me dicen para hacer una clase. ¿Mm? En fin, listo, buenas tardes. Bye bye.